Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté trabajando en nosotros y que podamos crecer un poco más en tu gracia, Señor, en tu amor. En el nombre de Jesús, guíanos, Señor, en toda palabra. Gracias. Amén. Amén. Bueno, muy bien. ¿Qué es un transmisor? Ya sabemos, ¿sí? Lo vemos en todos lados. Un handy puede ser un transmisor, lo que se usaba para las guerras, ¿sí? Todo el tiempo, tan importante, importantísimo para las comunicaciones. Sí, bueno, ya sabemos de qué se trata. ¿Qué hace un transmisor? ¿Qué es un transmisor? Transmite, muy bien, transmite. Y no hace más que eso. De la fuente recibe una información y la entrega así como la recibió. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un transmisor. Bueno, aparte de ser un aparato, ¿no? También podemos hablar de las personas que transmitimos un mensaje, ¿no? Entonces también podemos hablar de personas, ¿no? Que transmite alguna cosa, pasa una información tal como se emitió desde su fuente de origen. Cuando yo era chico se jugaba un juego, ahora era el teléfono descompuesto. ¿Se acuerdan? Los que tienen más o menos mi edad saben de qué se trata. El teléfono descompuesto. Alguien, estábamos todos en ronda, ¿no? Y entonces alguien tenía una información para dar, se la pasaba al otro. El otro la escuchaba como podía, entonces trataba de reproducirla como la escuchó. Llega al último y es cualquier cosa, ¿no? Nada que ver con la información original. Bueno, eso es el teléfono descompuesto, le llamábamos. Y es lo que, bueno, a veces pasa cuando hay gente de por medio, ¿no? Por eso es que es tan importante que como transmisores podamos ser fieles. Así que lo importante del transmisor es que tenga alta fidelidad, ¿no? Y hablando de nosotros, hay algo que tenemos que transmitir, que queremos transmitir, pero normalmente lo que hacemos es transmitir nuestra opinión, nuestra opinión. Nosotros nos manejamos también con las redes, ¿no? Casi todos deben tener Facebook, Instagram y otras redes sociales con que nosotros queremos transmitir algo, queremos decir algo, ¿no? Entonces ponemos nuestra opinión y según nuestra opinión y hablamos opinando acerca de nuestras ideas. Pero eso no es un transmisor, porque no estamos transmitiendo lo que nos dieron, lo que nos delegaron para transmitir, sino que estamos transmitiendo desde nosotros mismos, desde nuestro corazón, desde nuestras propias ideas, desde lo que creemos que es correcto. Pero quien transmite debe conocer muy bien la fuente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para ser un transmisor, necesitamos conocer a la fuente. Si queremos hablar nuestras propias ideas, no estamos transmitiendo más que lo que está en nuestro corazón. Bueno, en las redes sociales nosotros vemos muchas como discusiones, tiranteses y opinólogos, ¿sí? Muchos que hablan de cosas que no saben mucho, pero quieren aparentar que saben de algún tema, que saben que tienen todas las respuestas, sobre, por lo menos en algún tema, ¿no? Y cada conversación comienza con, para mí, según mi modo de ver, ¿no? Y después están los otros que retrucan, ¿no? Que dicen, no, pero yo creo esto y el otro. Están los haters también que siempre te van a decir que no, siempre te van a decir que está mal, que él tiene una opinión mejor que la tuya. Entonces están ahí siempre las tirantes y están también esos que no les gustan que le opinen distinto. Entonces ahí los bloquean, ¿no? Los bloquean, los sacan de sus contactos. Entonces, o por lo menos ponen para que esa persona no lo vea. Hay formas de arreglarlo así, ¿no? Pero se pasan horas y horas, millones de personas opinando, cancelando perfiles porque no opinan igual. Estamos en la posverdad. Son verdades relativas de esta época, ¿no? Es relativo, sí, tú piensas eso, yo pienso distinto. Cada uno piensa como quiere.
Entonces no hay una verdad objetiva, no hay una forma de pensar en que podamos ponernos mucho de acuerdo, ¿sí? Siempre va a haber, o para que no haya tiranteses, entonces solo respetamos la idea del otro. Pero hay tanto individualismo que siempre va a prevalecer mi propia idea frente a todos los demás, y así cada uno va a pensar de esa manera. Porque no hay verdades absolutas. En este mundo, según el concepto que todo el mundo tiene, las verdades son relativas, ¿sí? Esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Lo que pienso yo, lo que es mi opinión, y en eso estamos. Hubo un hombre, ya sabemos de quién se tratará, ¿no? Un hombre perfecto. El Hijo de Dios vino a este mundo a declarar una verdad. Y fíjense qué impresionante lo que vamos a leer ahora. San Juan 12, 44 al 46. Fíjense lo que dice el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, hombre perfecto. Jesús clamó para que lo escuchen, para que sepan que esto es algo muy importante. Clamar no es solamente hablar fuerte, es poner el alma en lo que se está diciendo. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. No cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El Padre lo envió. ¿Saben quién era Jesús antes de venir a la tierra? Era el Logos, el Verbo de Dios, la palabra de Dios hablada que producía las cosas, que creaba. El Verbo se hizo carne y ahora Dios mandó su palabra en una persona. Mandó su palabra en una persona, su Hijo, unigénito, hasta ese momento, mientras estaba aquí en la cruz. Luego que murió, resucitó, y nosotros creímos por la fe en Él, ya no es el unigénito, el único Hijo, sino que es el primogénito, es decir, el primer Hijo, porque todos nosotros llegamos a ser hijos de Dios por la fe a través de Él. ¿Y qué dijo Él mientras estaba en la tierra? Porque mientras estaba en la tierra, Él no se puso en el centro. Qué curioso, ¿no? Nosotros acabamos de cantar el centro de todo de Jesús. Pero ¿cuándo se le dio un nombre que es sobre todo nombre y llegó a ser el centro de todo, el centro del universo? ¿Cuándo? Cuando murió y resucitó. Cuando hizo esa obra, entonces logró la salvación para todos nosotros, para todo aquel que cree. Pero todas las potestades, los señores de la tierra, todos los reyes tienen que sujetarse y tienen que someterse a Cristo. Y un día Él va a volver por segunda vez y dice que toda rodilla se doblará y declarará que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero ¿qué dijo cuando estaba en esta tierra? Cuando todavía no se puso en el centro. ¿Él a quién ponía el centro? Al Padre Celestial ponía en el centro. Al Padre Celestial dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Yo estoy aquí porque me envió el Padre. Y en eso tenemos que poner nuestro énfasis, nuestro acento. ¿Quién es el que nos envió? Nosotros ahora estamos en esta tierra, no somos el centro. Estamos por la fe, somos reyes y sacerdotes, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, por la fe. Pero seguimos estando en esta tierra. El centro de todo es Jesús y después también lo será. Pero dice, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Qué sigue diciendo? Juan 12, 49 y 50. Y ahora vemos algo más asombroso que dice Jesús. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Pero si Él era el Verbo de Dios, era la palabra de Dios, ¿no podía Él ser suficiente sin el Padre para hablar lo que quiera y va a estar bien porque es Dios? Y aún así,
Él se sujetó en todo al Padre Celestial y no dijo ni una sola cosa, ni una sola idea, ni una sola opinión personal, sino que todo lo que Él habló fue lo que oyó del Padre. Eso lo dice también en otro versículo. Lo que oí de mi Padre, eso es lo que digo. Lo que vi hacer a mi Padre, eso es lo que hago. No hago nada por mi propia cuenta, nada. Y a ver si nos comparáramos con Jesús, siendo que nosotros somos los que tenemos que someternos a Dios, sujetarnos a su voluntad, escucharlo a Él y solamente hablar lo que Él nos dijo que hablar, solamente transmitir un mensaje, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Asombroso. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El libreto se lo dio el Padre. El guión se lo dio el Padre. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Somos llamados a transmitir en un mundo opinable. Todos tienen su opinión, todos tienen su pensamiento, cada uno piensa, incluso muchas veces nosotros. Antes de escuchar al Padre, nosotros estudiamos la palabra y nosotros decimos, oh, qué bien que me va a venir esto para cuando tenga que discutir con fulanito, con menganito. ¿No? Todo lo que escuché del Padre, podríamos decir, todo lo que escuché del Padre, de Cristo, ahora yo lo quiero transmitir. Transmitir es otra cosa, no es dar mi opinión, no es lo que yo interpreto de la palabra, es lo que recibí del Señor, lo que todos por el Espíritu Santo podemos transmitir. ¿Sí? Cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando tomamos la cruz, está bien. Cuando reconocemos porque todos son pecadores, pero entonces reconocemos, nos arrepentimos, decimos, Señor, aquí estoy, haz tu obra por gracia, todo lo recibo de ti. ¿Sí? Y ahora también recibo tu palabra para poder transmitirla. ¿Tienes una palabra para tu hermano? Asegúrate de que es el Padre, es Cristo mismo, el que está guiándote a esa palabra. ¿Sí? La Biblia nos habla, si ves a tu hermano pecar o ves a tu hermano que tiene algo contra ti, tienes que ir y hablarle, ¿sí? Arreglen sus cuentas, sus cosas. Y en eso está la participación de uno. Entonces, más allá de la opinión que uno tenga, de las razones que uno tenga, porque todos tenemos razón. Todos tenemos razón, cada uno tiene razón. Y la discusión no se termina nunca más. Porque nadie da el brazo a torcer, pero póngase, sujétese a la palabra, al Señor, humíllese y el Señor lo va a exaltar. ¿Sí? No para que diga mentiras, pero para que se calle de amor. Muchas veces hay que callar de amor. ¿Sí? Dice que Dios cayó de amor. No nos dijo lo que nos tenía que decir. Esperó. En algún momento nos dijo, pero... Y es más, Jesús le dice a sus discípulos, hay muchas cosas que tengo que deciros, pero todavía no lo pueden sobrellevar ustedes. Callar de amor. A veces la persona no está preparada para escuchar. Incluso una palabra de Dios que sabemos que tenemos que dar. Llamados a transmitir en un mundo opinable. Discipular es ser fiel al mensaje. No discipulamos opiniones, enseñamos lo que antes aprendimos. No es lo que yo acabo de interpretar, es lo que yo siempre entendí, lo que el Espíritu Santo me dio convicción en mi corazón. Fui pequeño en los caminos del Señor, fui niño en los caminos del Señor alguna vez, pero ya fui creciendo. Y cuando fui creciendo, fui recibiendo una palabra de Dios que eso es verdad, es la verdad de Dios. Dice, yo les voy a dar a ustedes el Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad.
Él nos guiará a toda verdad. Y íbamos creciendo, ¿sí? Fuimos creciendo en esa verdad. Y de repente a veces las opiniones de afuera, lo que nosotros queremos quedar bien con ciertas instituciones, no queremos quedar mal, y ahí vamos cediendo, ¿sí? Ante las presiones del mundo, vamos cediendo a la verdad del Evangelio, lo que el Padre nos encomendó transmitir. Y muchas veces no podemos transmitirlo porque no nos sentimos ejemplo. Y a veces nos callamos no por amor, sino por amor propio. Porque no queremos caer en condenación, porque no queremos ser hipócritas. Mateo 28, 19 al 20. ¿Qué dice? Jesús dice, por tanto id, ya Jesús había resucitado, y les da la gran comisión a los discípulos. Les dice algo muy importante, miren, antes de que se vaya Jesús al cielo, personalmente les dice esto, imagínense si será importante. Es como las últimas palabras de una persona que está muriendo, ¿no? que luego murió y las últimas palabras dijo esto, esto y esto. Son las más importantes de su vida. Bueno, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo mismo, Él dice, yo no digo nada sin que el Padre me lo haya dicho antes. Todo lo que escuché del Padre, eso hablo. Y ahora yo los mando a ustedes a que lleven un mensaje que yo les di. No somos más que Cristo. No podemos agregar todo ese otro bagaje, ¿no? Que a veces nos gustaría agregar. Todas las cosas que os he mandado. Dice, enseñándoles que ellos guarden. No haciendo que ellos guarden. Enseñándoles. Ya depende después de ellos. Del discípulo depende. El obedecer o no. Pero usted tiene que enseñarle. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Transmitir lo que Jesús, lo que Dios le transmitió por el Espíritu Santo. Quizá a través de muchos años en el Evangelio, pero usted ya lo tiene firme, lo tiene claro. Porque usted no estuvo tambaleando en el Evangelio. No fue como la ola del mar que a veces estaba, a veces no estaba, aparece y desaparece. No, eso no crea firmeza espiritual. No. Usted, si no ha estado así hasta ahora, usted tiene que permanecer firme en el Señor, firme en la palabra, no dudar de lo que fue aprendiendo, porque usted lo aprendió como un niño y lo aprendió con el Espíritu Santo. Entonces, cuando hay algo que está mal enseñado, que le enseñaron mal, por ejemplo, sobre todo con la doctrina de la salvación, que es la más importante. Entonces usted tiene que reaprender, ¿sí? Pero una vez que lo aprende bien, ahora tiene que transmitirlo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Transmisores fieles. El Señor quiere que seamos transmisores fieles. No tiñamos el mensaje. Que no tiñamos el mensaje con nuestras propias ideas. También a veces no decimos lo que tenemos que decir para no quedar mal. Demos el mensaje como tiene que ser. Dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cómo era Cristo? No hablaba nada, sino lo que escuchaba el Padre. ¿Cómo debemos imitar a Cristo? No lo que yo escuché de la gente, ni de mi propio corazón, sino lo que escuché del Padre. Y solo eso tengo que transmitir. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Según lo que dijimos, y ellos obran de acuerdo a lo que dijimos,
así imítenlo. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, los que alcanzaron la fe para tener esa conducta. Dios no nos mandó a opinar a un mundo perdido, no nos mandó a opinar. Podemos opinar de lo que quieramos, opine de lo que quiera, pero cuando se trata de llevar el Evangelio, no nos mandó a opinar, sino a ser fiel en la transmisión de su mensaje. Eso es lo que necesitamos ser, transmisores, pero de alta fidelidad. De alta fidelidad, ¿no? Vieron que hay transmisores que a veces no tiene buena señal, no tiene buena señal, hay que subirse a algún lado, hay que poner una antena más alta, no tiene buena señal, no tiene buena fidelidad, ¿no? Un aparato de no muy buena calidad. El Señor quiere que seamos fieles, de alta fidelidad en transmitir su mensaje. ¿Cómo podemos transmitir el mensaje con fidelidad? Conociendo a la fuente. Conociendo la fuente. Entonces usted dice, bueno, ya tengo el Espíritu Santo, siento que tengo el Espíritu Santo, siento que Él me guía a toda verdad. Pero también usted tiene que conocerlo a Él, al que habla. Porque si usted escucha, a veces estamos tan intoxicados, con tantas voces, con tantas ideas, con tantas ideologías, intoxicados. Y necesitamos conocer a la fuente de lo que nos está hablando. A ver si se pueden callar esas otras voces. A ver si las podemos nosotros hacer callar a las otras voces para poder escuchar al que hay que escuchar. A Dios. Conocer a la fuente. Entonces vamos a transmitir con fidelidad porque sabemos quién habla. Cuando yo tomé la iglesia que era de mi padre, no era de mi padre, la iglesia del Señor, pero que pastoreaba a mi padre, mucha gente después venía y me decía, si estuviera tu padre, esto tal y tal cosa no sucedería, ¿no? Hablando de cosas farisaicas, digamos, ¿no? Entonces yo decía, ustedes se quedaron con la letra muerta de la ley del pastor de mi padre, pero no entendieron la intención. No entendieron la intención. Yo viví con mi padre. Yo puedo decir, porque sé qué pensaba él y por qué pensaba lo que pensaba, por qué decía lo que decía, ¿no? Entonces podía transmitir más que solo palabras, la intención de él, porque conocía la fuente, ¿sí? Conocía la fuente. Entonces usted, cuando conoce a Dios, cuando se dedica a conocer a Dios de todo corazón, a amarle, usted entonces está conectado directamente a la fuente y es un perfecto transmisor. Vamos a buscar más del Señor, amén, para poder transmitir el mensaje que Él quiere que transmitamos. Yo creo que la mayoría de nosotros aquí somos bastante grandes en el Evangelio, crecidos en el Señor, ¿sí? Pues saben que no solamente se nace de nuevo en el Evangelio, se crece de nuevo también. Entonces, podemos transmitir el mensaje del Señor, ¿sí? Cuando la iglesia es sal, cuando marca una diferencia. Así que a veces el mensaje no se transmite, generalmente no se transmite con palabras. Se transmite con hechos, con actitudes, con forma de ser cristiano. Y a veces se transmite con palabras. El Señor nos va a ayudar. Vamos a confiar en Él, en su gracia, porque Él es poderoso para hacer todo lo que nos mande, que es precisamente todo lo que Él nos manda es lo que no podemos hacer. ¿Por qué Dios nos mandaría hacer algo que no podemos hacer? Porque lo quiere hacer Él, porque quiere mostrar su gracia, porque quiere mostrar fuerza en la debilidad, porque quiere mostrar su sabiduría en hombres simples como nosotros. Amén. Amén. Vamos en el nombre del Señor entonces. Avanzamos en el nombre del Señor. Que Dios le bendiga.
Vamos a, en este espíritu tan bonito, yo sé que la palabra del Señor nos habló en el mundo de